Hoy tengo para la gloria de Dios un tema que se titula El Sembrador. Vamos a comenzar, hermanos, y dar inicio a este tema con la ayuda del Señor y en el nombre de Jesús. Y vamos a tomar esta parábola del sembrador. Amén. Voy a leer la palabra del Señor allí en Mateo 13, capítulo 1, Mateo capítulo 13 del versículo 1 hasta el 23. Amén, con la ayuda del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor en Mateo 13. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Usted sabe que los judíos eran los mejores maestros en ese tiempo, y ellos siempre enseñaban la palabra de Dios sentados. Por eso el Señor se sentaba al frente de la multitud cuando les enseñaba por parábolas, o cuando daba las bienaventuranzas, o cuando él estuvo en su ministerio. Esa era la manera como él me enseñaba. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y pasamos al versículo 18, que dice: Jesús explica la parábola del sembrador. Hay dos parábolas que podemos ver, amén, que él estaba explicando, y son estas dos las que explicó, amén. Y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, que eso es lo que queremos en esta noche hacer énfasis, dice: este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué hermoso que es poder leer la palabra del Señor, me encanta. Yo traje aquí a la oficina, que estoy en la oficina de mi esposo, traje un mango y traje un aguacate y traje una manzana y aquí quería hacer esta parte visual para que nosotros podamos entender. Para los que somos visuales, sabemos que la semilla es importante donde está el sembrador. Cuando vemos aquellos lugares, cuando estaba en Colombia, yo recuerdo cuando íbamos a las convenciones, veíamos los árboles de limones, los árboles de aguacate. Cuando yo estaba con mi abuelita y era pequeña, nos íbamos de vacaciones a la finca de mis abuelos y allí había cantidades de árboles. Por eso esa pancarta que tengo atrás es un árbol que da fruto y me hace recordar los tiempos que yo pasaba con mis abuelos en la finca. Y todo esto es muy visual para nosotros, porque cada uno de ellos tiene semillas. Si yo saco las semillas de la manzana, detrás de esta semilla hay mucho potencial. Detrás de cada semilla hay vida, de cada semilla está codificada por el Dios del cielo, porque nosotros podemos ver la creación en el libro de Génesis. Está completa cada una de estas semillas. Cuando usted abre o comemos un aguacate, podemos ver que es una pepa muy grande y todas estas semillas son fuertes. Cuando comemos un manguito, bueno, este manguito que los he disfrutado estos días porque compré 6 y los pruebo y están dulcecitos, pero cuando miramos esa pepa, esa semilla, nos damos cuenta lo fuerte que son. Son fuertes, pero solamente hay un lugar donde ellos pueden ir y van a poder
pues vamos a poder depositarlos si va a ser en una tierra, y si esa tierra está buena, esas semillas van a brotar porque tiene las vitaminas y los nutrientes. La tierra está tan perfectamente hecha para recibir ese tipo de semilla. Entonces yo sé que en esta noche, a través de esta enseñanza o esta reflexión que vamos a tener del sembrador, vamos a hablar de cuatro tipos de tierra, que es la que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales, la que cayó entre espinos y la que cae en buena tierra. Entonces estos son 4 tipos de corazones. Así mismo va a ser la palabra de Dios cuando es predicada o cuando es enseñada, cuando la oímos. Nos damos cuenta que hay muchas personas que la reciben, y como vemos estas 4 tierras, todas la oyen la palabra. Todas las personas que llegan a la iglesia oyen la palabra de Dios, la guardan en su corazón, la escuchan, la meditan, y vamos a identificarnos con estas tierras. Entonces, cuando yo puedo destapar ese aguacate y tomamos ese aguacate y sacamos esa pepa, estos días alguien me regalaba varias bolsitas del rallado de esta semilla de este aguacate, porque también es muy saludable para nuestra vida, para nuestras coyunturas y todo, para que hiciera test. Y Dios bendiga a mi hermana por ese bonito tarea que se puso de secar estas semillas y podérmelas traer para poder tomar esa bebida en este tiempo que la iglesia está pasando en ayuno, que podemos tomar diferentes test. Entonces la semilla en esta parábola del sembrador viene a ser la palabra del Señor, y siempre la semilla será buena, nunca una semilla será mala, nunca. Usted podrá poner la semilla del aguacate, la semilla de las manzanas, la semilla de la guayaba, la semilla del limón. La semilla siempre es fiable, confiable, amén. Y así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es perfecta, amén. Esa semilla que tiene todo lo que usted y yo necesitamos, y esa palabra se llama la Biblia. Y eso es lo que en esta enseñanza vamos a hacer, y ojalá que caiga en buena tierra. Amén. Sabemos que la tierra tiene los elementos. Yo estaba poniendo este campo allá atrás, y nosotros hemos visto lugares donde se ha sido sembrada la semilla. El Señor siempre usó las parábolas para dirigirse al pueblo, para que nosotros entendiéramos de una manera terrenal lo que Él quería enseñar moral o espiritualmente. Amén. Sabemos que esta parábola del sembrador, el Señor se la estaba dando, y las primeras personas que recibieron esas semillas de la palabra fueron los discípulos. Amén. Y nosotros hoy somos afortunados, somos facultados por el Rey del Cielo, por la gracia de Dios, para conocer los misterios del reino. Por eso es tan importante que en este año 2025 tú y yo leamos la palabra de Dios, memoricemos la palabra del Señor, escudriñemos la palabra del Señor, busquemos y nademos en el río de Dios, en lo que es su palabra, porque esa es la semilla que Él quiere depositar en nuestro corazón, en esta tierra, para que nosotros tengamos esa esperanza, esa fe, ese gozo, ese dominio propio, esa fe que necesitamos, porque necesitamos tener el fruto del Espíritu en nuestro corazón, y eso lo vamos a obtener, hermanos, teniendo al Señor en nuestro corazón, y lo vamos a aprender a través del mapa maravilloso y de esa semilla que es la palabra del Señor. Entonces el Señor Él es el precioso sembrador que ha venido, hermanos, al mundo, y ha dejado esta palabra, hermanos, para que usted y yo nos empapemos, para que nuestra vida tenga éxito, para que nuestro matrimonio tenga el amor que necesita, porque el amor es Dios, para que nuestra familia tenga todas las riquezas y todo lo mejor a través del conocimiento de su palabra. Amén. Nosotros podemos ver, hermanos, cuántas cantidades de parábolas podemos ver en la palabra del Señor. Amén. En el libro de Mateo, en Marcos, en Lucas, más o menos 64 parábolas en aquellos 3 evangelios. Y nosotros preguntamos, ¿qué es una parábola? Viene del griego, que significa parábole, que significa palabra compuesta, significa al lado. Otra palabra es bayo, que significa lanzar, como decirse, lanzar al lado. Eso es lo que hizo el Señor. Vino a lanzar y a poner su palabra para que diera fruto, y es por eso equipó a estos 12 discípulos, y detrás de ellos vinieron miles de personas aprendiendo este mismo evangelio para que hoy en día llegase a nosotros. Entonces, literalmente la palabra parábola
significa lanzar al lado. Jesús precisamente lo hacía colocar una historia familiar y la lanzaba al lado de una verdad divina para que nosotros conociéramos los misterios del reino de los cielos. Entonces, esta palabra que es dada, que es predicada, que es enseñada, en esta noche puede bendecir su vida, hermanos, y puede usted decide escucharla, oírla, guardarla y obedecerla y prosperar en su camino. Usted decide si su palabra cae en el camino, cae entre pedregales o va a caer entre espinos, o usted y yo decidimos si cae en buena tierra. Llevo 52 años en este evangelio, en este camino, y esta semilla de la palabra de Dios ha hecho fructificar mi vida como madre, como esposa, como hija, como suegra, como abuela, como cristiana, como ciudadana, pero Dios ha hecho la obra en mi vida. Cuando nosotros ponemos esa semilla de esas manzanas, dentro de esto no solamente hay una manzana, hay terrenos completos que podemos, árboles completos que podemos sacar de solamente la semilla de esta manzana, de solamente la semilla de este mango, podemos sacar muchos y muchos y muchos y muchos lugares, cajas completas, almacenes completos de mango, de aguacate, de todos los frutos. Yo me gozo cuando voy a la plaza y compro y tomo esas semillas y podemos ver el mercado, cuando estamos haciendo una ensalada de frutos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque este precioso sembrador del cielo desde el principio ha creado todo lo que puso allí en el huerto del Edén para que nosotros lo disfrutásemos. Amén. Pero hoy lo está el Señor acomodando, tomándolo como una historia familiar para podernos enseñar cosas eternas, como todo lo que tiene que ver del reino de los cielos. Estaba mirando que también hay muchas parábolas y quiero que de pronto las personas nuevas que no conocen, en este año nosotros como pastores estamos pensando tener en las familias una parábola y un milagro, para que así las personas puedan estudiar y empaparse y conocer muchas verdades que tiene guardadas su palabra. Y voy a leerle algunas de esas parábolas. En el libro en Mateo vemos el sembrador, la cizaña y el trigo, que son las dos parábolas que el Señor explicó. Está la semilla de mostaza, está la parábola de la levadura, está el tesoro escondido, usted puede ver la perla de gran precio allá en Mateo 13, la red en Mateo 13, el siervo fiel y el siervo infiel, las 10 vírgenes. En la iglesia se hizo un drama maravilloso de las 10 vírgenes, los talentos, amén, que Dios nos está dando, los 2 hijos, los labradores malvados, la gran cena, el deudor, el grano de mostaza, la parábola de las ovejas y los cabritos. Y así en el libro de Marcos también usted lo puede ver, el sembrador, la cizaña, la mostaza, el mayordomo, los labradores, la levadura, pero usted puede ver cada vez que vaya a uno de estos evangelios, lo va a ver más extendido, y esto se vuelve fascinante cuando estudiamos la palabra de Dios. Y así en el evangelio de Lucas usted va a volver el sembrador, va a ver la cizaña, va a ver el buen samaritano, el rico insensato, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, la oveja perdida. Estas parábolas son súper maravillosas. Va a ver la drama perdida, va a ver el hijo pródigo, va a ver la gran cena, los 2 deudores, el fariseo y el publicano, el siervo vigilante, la semilla que crece por sí sola, el buen pastor, la perla de gran valor. Y allí en el libro de Juan vas a ver la vid verdadera. Y hoy voy a hablar sobre el sembrador. Ojalá que usted lo pueda implementar en su iglesia, en sus grupos de familia, aún en Navidad, en sus devocionales familiares, en sus altares familiares. Si usted trae esto a su familia, a su hogar, va a ver cómo los niños aprenden a conocer estas maravillosas historias y se vuelve fascinante el mundo de estas verdades y conocer el reino del Señor. Hay una historia, una pequeña historia que me encontré sobre el bambú japonés, y dice así: lo riegas con agua, esperas un año entero y no ves ningún resultado. Sigue regando y cuidando durante 4 años, pero no aparece nada. Estamos hablando del bambú japonés. Ni una señal se ve del bambú japonés cuando es sembrado. El bambú japonés es una planta extraordinaria que nos enseña
una gran lección. Tarda 7 años, usted sabe que son 7 años para asomar fuera de la tierra. Estos 7 largos años en los que está trasplantada la semilla, se debe cuidar con mucha constancia. Ojalá que nosotros también estemos cuidando esta palabra en nuestra vida. Se necesita de riego abundante, mucha agua. Se necesita de luz solar y fertilizante para este bambú japonés. Durante todo ese tiempo parece que no ocurre nada, como si fuera infértil, pero un día, de repente, germina. Yo creo que usted y yo nos ha pasado cuando estábamos en las clases de biología, de ciencias, nos mandaban a poner una pepa de aguacate dentro de un vaso y estábamos ahí todo el tiempo mirando a ver cuándo salía esa primera hojita. O cuando nos ponen a llevar un frijolito, una lentejita, y es emocionante cuando vemos ese tomatico, esa matita salir, y así pasaba con este bambú japonés. Dice, pero de repente germina y entonces en solo 5 meses crece hasta 30 metros de altura. Y dice, la verdadera pregunta es, ¿realmente no pasaba nada en esos años? En realidad, el bambú estaba echando raíces profundas y muy fuertes, preparándose para sostener su imponente altura. Quería contar este precioso tesoro que me encontré del bambú japonés, porque él duraba 7 años para salir fuera de la tierra. Y aunque parecía que no estaba creciendo, que no estaba pasando nada, parece ser que él estaba echando raíces profundas. Y ojalá que nosotros en este tiempo y a nuestras personas nuevas que van a conocer del camino del Señor, aprendamos a echar raíces para que nada nos mueva en el camino del Señor. A veces, ¿saben? Nos ha pasado con personas que las vemos que pareciera que no crecieran, que se les da un curso bíblico, que se les enseña a buscar la verdad, que se les lee la Biblia una y otra vez, se les visita, va y ora uno por ellos, se les enseña en la iglesia, participa, y uno dice, ay Dios mío, pero no les vemos mucho fruto. Pero a veces cuando pensamos en este bambú japonés, le hace pensar a uno que a veces las personas están, algunas no todas, pero muchas de ellas están creciendo profundamente. Por eso es que hay muchos cristianos que cuando llegan y empiezan a escuchar la palabra de Dios, son tan sólidos en muchas cosas, son buenos para diezmar, son buenos para estar en la casa de Dios, son buenos adoradores, levantan las manos, son fieles, son puntuales a la casa de Dios, sirven en todo lo que se presenta. Uno ve esas personas que no hay que estarlas empujando y animando y llamando y avisándole de la oración y avisándole del ayuno, sino son gente que está bien enraizada. Saben en quién han creído, en ese nombre poderoso, se bautizan, reciben el Espíritu Santo, buscan estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Son esas personas con esa fe inquebrantable, porque han echado raíces. Esas personas que a veces llegan al Señor y de un momento a otro los ve uno que como este bambú, que en menos de 5 meses crecen hasta 30 metros de altura. Y así hay muchos cristianos que conocemos en nuestro ministerio, los ve uno, hermanos, tan fácil que florecen, andan en santidad, tienen convicciones sólidas, están leyendo la Biblia, tienen sus altares familiares, predican la palabra, ganan almas. Es una cosa maravillosa. Mientras que hay otros que echan poca raíz y se van pronto, a veces están 2, 3, 5, 10 años en la iglesia y desaparecen, o 5 meses, 1 año, o los ve uno 20, 30 años con los mismos frutos o con el mismo año repetido 20, 30 años. Y eso nos ha pasado a nosotros como pastores, cuando uno dice, pero tan adulto, o tantos años en el Señor y no tiene el Espíritu Santo, o no es una persona de oración, o no es una persona servicial, o no es una persona que se le ve cambio, o a lo mejor no tiene el Espíritu Santo, pero ha cambiado en malos hábitos. Pero cuando uno ve que esa persona empieza a echar raíces,
las cosas comienzan a cambiar. Y es triste cuando vemos a las personas que duran un tiempo en la iglesia y se desaparecen porque vamos a ver esos 4 tipos de tierra. ¿me? Y cuando vemos esos 4 tipos de tierra, nosotros nos damos cuenta que cada uno de ellos escucharon la palabra del Señor. Y es importante cuando nosotros oímos la palabra del Señor. Esta mañana en la oración estábamos diciendo que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y en este momento estamos aumentando nuestra fe. Amén. Gracias a Dios porque Dios usó estos métodos de las parábolas, de enseñar en las parábolas, porque son métodos didácticos, son métodos ilustrativos que él usaba para dirigirse a la gente, para poder mostrar algo divino y espiritual, y eso nos ha edificado, nos ha bendecido. Y aquí encontramos a esta parábola que nos va a hacer que en esta noche nosotros podamos entender lo importante que nosotros debemos crecer a través de la semilla de nuestro corazón, que decidamos que esta semilla dé el fruto completo en nuestra vida. La semilla, hermanos, es el significado de la palabra del Señor en nuestra vida. La Biblia lo es todo para nosotros. Ese es nuestro manual, amén. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, para salvar al perdido, para levantar al caído. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es esa semilla, esa palabra en nuestro corazón, amén. Esa palabra que nos transforma. Usted no puede cambiar la semilla por otra cosa. Usted no puede cambiar la Biblia por... aquí estoy en la oficina de mi esposo. No sé si son más de 1000 libros que tengamos, porque amamos estudiar, amamos las enseñanzas, mis closets. Es ocupado closet de ropa para llenarlos de enseñanzas y copias. Nos gusta mucho tomar notas para poder crecer, poder enseñar. Pero no podemos cambiar la palabra de Dios por solo libros. No podemos cambiar la palabra de Dios por solo predicaciones en YouTube. Gracias a Dios por todo el material y la información que tenemos en este tiempo, pero no podemos cambiar la verdad, que es escuchar la palabra pura. Dice, le conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me encanta las veces que hemos tenido libros que hemos leído con los hermanos, los libros que he podido leer como abuela, los libros que he podido leer como madre, como cristiana, los libros que he podido leer de matrimonio, me encantan, pero en nuestro manual perfecto y poderoso siempre y eficaz será la palabra de Dios. Entonces, no cambie en mensajes de YouTube por dejar de escuchar la palabra de Dios. Primero debe de estar esta semilla, hermanos, que va a cambiar y transformar nuestra vida. Será la semilla de la palabra que va a transformar nuestro corazón, nuestra mente, va a cambiar nuestro vocabulario, va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Es la palabra, esa semilla de la palabra la que va a hacer que tú y yo seamos diferentes, va a traer seguridad a nuestra vida para permanecer en una vida firme, amén. Esa palabra va a ser viva y eficaz en nuestra vida porque estaremos llenos de ese Espíritu Santo que nos va a dar vida para estar firmes, amén. Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos? Como dice allí en Juan, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces, que nosotros seamos formados a través de la palabra, de la semilla. Amén. Salmo 119 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Yo le doy las gracias a Dios cuando yo he podido leer un libro, cuando he podido escuchar. Soy fanática y fan de las enseñanzas. Tengo predicadores que me encantan escuchar, me edifican mi vida, porque aunque soy esposa de pastor, aunque llevo muchos años en este camino, yo tengo que estar echándole agüita a mi vida espiritual para poder seguir siendo una mujer fuerte y valiente, fuerte como el roble, como ese árbol que vemos aquí en esta pantalla, que pueda yo dar frutos para poder dar frutos de perdón, frutos de amor, frutos de adoración, frutos de vivir una vida plena para Dios. Tengo que estar regando mi vida espiritual para crecer y esa semilla de la palabra de Dios de fruto al 100%. Cuando estamos viendo la condición del terreno de las que cayeron junto al camino, porque esos 4 terrenos significan 4 condiciones del corazón. Entonces, los que cayeron junto al camino es el terreno número 1,
son aquellos que oyen la palabra pero no la entienden. Vienen las aves y viene el malo y se roba todo lo que han recibido. Son que tienen un corazón insensible al mensaje de la palabra del Señor. Y son personas que resisten también a la autoridad. Están obsesionados por el mundo y las cosas que son el mundo, la carne y el diablo, que son nuestros enemigos. Viene entonces el enemigo y se roba lo que han recibido durante tanto tiempo. Estos dos caminos, sabemos que hay dos caminos, el camino donde está, como dice el Señor en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a veces decidimos el camino ancho porque nos parece mejor, porque encontramos de pronto placeres del mundo, placeres para la carne, para satisfacer esta parte humana, y no queremos el camino estrecho, que es el Señor, donde sabemos que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que obedecer sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y eso es lo que es el junto al camino. Decidimos, tú y yo decidimos qué camino vamos a tomar, si el camino angosto o el camino amplio. Entonces, en esta primera tierra, nosotros vemos que esto representa a las personas insensibles, que reciben este mensaje, pero de pronto lo dejan a un lado del camino, amén, porque deciden tomar el camino ancho, amén. Y esto les trae condenación a su vida, les trae perdición a su vida. Y nosotros podemos identificar en la iglesia situaciones que hemos visto por muchos años en las varias iglesias donde estamos, que personas han escuchado la palabra, pero se vuelven insensibles, no les interesa escudriñar, no les interesa estudiar más, no les interesa tomar nota, no les interesa revisar en sus casas. Y es diferente cuando uno conoce el camino, vamos por ese camino, pero no nos interesa quién nos lleva por ese camino. Entonces, sabemos que cuando evadimos ese camino, ese caminar con el Señor, estamos perdidos, vamos a estar duros, vamos a tener ese corazón fuerte y no vamos a crecer. ¿Por qué? Porque separados del nada podemos hacer, hermanos. Estas personas también, de esta semilla que cae en el camino, que está junto al camino, es los que piensan que están al lado del Señor, pero no al lado de Cristo. Piensan que estar solamente ir a la iglesia, pero no tienen al Señor en su corazón. Lo tienen al lado, pero no lo tienen dentro de su corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, somos nuevas criaturas, como lo dice 2 Corintios 5:17. Nueva criatura somos, amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas serán hechas nuevas. Entonces, en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, lo que nosotros necesitamos en esta parte de la que cayó en el camino, hermanos, no es solamente estar al lado de Cristo. Eso no te va a garantizar de nada en este mundo. El punto es que Cristo esté dentro de nosotros para que podamos estar cerca de la eternidad, cerca y segura, que esté segura nuestra eternidad. No nos podemos conformar, hermanos, de estar solamente buscando cosas de la carne. Necesitamos, hermanos, tener al Señor en nuestro corazón para poder ganar esa vida eterna. Amén. Aquí cuando decimos, dice, cuando alguno oye la palabra, no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Entonces, hermanos, el enemigo está presto, está alerta para ver cómo robarte esa enseñanza que recibiste entre semana, o para robarte esa enseñanza que recibiste cuando estuviste en tu devocional diario. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de que nosotros no seamos esas personas que representemos esa insensibilidad a la palabra de Dios. También porque estas 4 tierras todas escuchan la palabra de Dios, pero hay insensibilidad cuando a veces no queremos obedecer sino cierta parte de la palabra de Dios. A Jesús, cuando él predicaba la palabra, cuando él sembraba la palabra, lo seguían muchas personas, lo rodeaban millones de personas, como hoy en día vemos iglesias, mega iglesias con 300, con
5,000, con 18,000, con 20,000 personas, pero ¿cuántas personas realmente lo están siguiendo de corazón? Muchas veces las personas que seguían a Jesús cuando Él hacía los milagros buscaban la mano de Dios, pero no buscaban el rostro de Dios. Entonces, ojalá que no seamos de las personas que rodeamos al Señor por lo que nos da o por lo que nos puede bendecir o por el milagro que puede hacer. Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón, como dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto vendrá por añadidura. Entonces, necesitamos escuchar la palabra y tener cuidado, hermanos, que no venga el enemigo y nos robe lo que ha sido sembrado en nuestro corazón. Vemos también el de Pedregales, dice la palabra de Dios, que ellos escuchan la palabra, la reciben con gozo en el momento, amén. Y eso lo vemos, hermanos, mucho en la iglesia. Es tan lindo cuando vienen las personas nuevas y ven, los vemos que pasan al altar, reciben el Espíritu Santo, se mandan bautizar, o muchos, uno ha visto a la gente feliz cuando reciben a Cristo en su corazón, y eso es algo inolvidable, pero algunos no continúan. Y dice esta que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y eso lo vemos, hermanos. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos perseguidos, aborrecidos por causa de su nombre, y eso pasa cuando dice la gente nueva que viene y tiene al Señor y recibe la palabra y se sienten contentos con las alabanzas, se sienten contentos con los testimonios, con el abrazo, con la bienvenida, se sienten muy contentos en las iglesias cuando los hemos visto llegar. Y es una felicidad y hay gozo cuando se recibe la palabra de Dios. Pero no dejan que haya, no pasa lo que dice la historia que leímos, lo del bambú. Ellos dejan que, como la del bambú japonés, no echan raíces, y dice aquí que no tienen raíz, y usted ha visto que cuando una planta no tiene raíz, es arrancada fácilmente por los animales, o por las aves, o por los que se comen los alimentos en el camino, en la finca, en el lugar donde estamos también. Entonces viene el enemigo y como no tiene raíz, pues se pierde esa plantita. Entonces, así pasa al venir la aflicción o cuando viene la persecución, porque esto dice, pero si yo antes tenía, pero yo me entregué a Cristo y ya no tengo lo que tengo antes, pero perdí mi carro, perdí mi trabajo, pero me entregué a Cristo y ahora estoy así, estoy así. Sí, eso pasa, hermanos, cuando empezamos los caminos del Señor, pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros entremos en profundidad, que tengamos raíz, para que cuando venga la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, porque viene persecución. Este tiempo estamos recibiendo persecución cuando se predica la palabra. Se recibe persecución cuando se vive para el Señor, cuando se ora, cuando se ayuna, cuando se tiene un cargo en especial, hay persecución, hay envidia, hay muchas situaciones que se vive y lo vivimos las personas que tratamos de vivir para Dios. Pero el enemigo está ahí buscando a ver cómo te saca de la iglesia. Hemos visto situaciones en madres, en padres, en matrimonios, que viene la aflicción y por causa de eso, entonces dejan la iglesia, dejan de asistir, pierden lo que Dios les ha dado. Algunos pierden hasta el Espíritu Santo, algunos pierden hasta la santidad, algunos pierden las ganas de adorar, algunos pierden, ¿por qué? Porque la aflicción los agobia. Y cuando estamos así es cuando más debemos de estar en la casa de Dios. Cuando yo ahorita estoy pasando por algunas cosas de salud que necesito, por mi salud quebrantada, por mi mayoría de edad, pero eso no me detiene de estar en esta plataforma. Cuando estábamos en la pandemia, yo estaba leyendo un libro que se llama Una vida con propósito, que usted lo puede ver en YouTube. Cuando yo iba en el capítulo 28, estaba pasando por la partida de mi madre. Mi madre estaba pasando el tiempo de su vida terminal en la tierra por 3 meses. Y yo no sabía si seguía grabando o no seguía grabando este libro, porque llegó ese momento tan fuerte para mí como cristiana. Soy hija de pastor porque mis padres fueron pastores,
Y yo tenía que pensar, o sigo, continúo predicando, continúo enseñando, continúo leyendo, o cierro esta plataforma y no leo más y mire, y echarle la culpa a Dios porque se lleva a mi mamá, porque ahorita, porque no. Yo recuerdo que mi mamá me decía, continúa leyendo, mamita, lo estás haciendo bien, y ella me miraba, porque yo no pude estar en el entierro de mi madre, no pude estar en el tiempo de la enfermedad terminal de mi madre. Ella era esposa de pastor, se fue con las botas puestas y ella veía cómo yo estaba enseñando en ese tiempo y leyendo ese libro, y ella cuando apagaba la red social, mi madre me decía, me dio gusto verla, lo hiciste muy bien, no pare, mamita, siga, continúe. Entonces hay aflicciones, hay cosas que nosotros vamos a vivir. El hecho de que seamos cristianos no nos hace exentos de no estar pasando por circunstancias, pero ¿qué me hizo a mí pasar este tiempo tan difícil? Estar enraizada en los caminos del Señor, están enraizadas, porque si no estamos enraizados, hermanos, esa planta se va a morir. Entonces, por favor, hermanos, ayude, pidámosle al Señor que no seamos de esa tierra que está en pedregales, que haya corazón duro para las cosas de Dios. Pidámosle al Señor que sane todas esas heridas del pasado, los conflictos que traemos a la familia, los conflictos que traemos al matrimonio, los conflictos que traemos a la iglesia, los conflictos que traemos a la empresa donde vamos, no es porque se crean en ese lugar, vienen por un corazón duro, por un corazón que no ha sido sanado, que no ha sido transformado, y lo traemos al matrimonio, y lo traemos a la iglesia, lo traemos y formamos tremendos conflictos, pero eso viene porque hay corazones de piedra. Entonces, que el Señor nos ayude a que esa palabra nos ayude a que nuestros corazones estén sensibles a su presencia, que podamos pasar el luto, podamos ser fuertes en medio del dolor, en medio de las circunstancias familiares, en medio de lo que nos ofenda, porque no nos podemos morir porque tenemos esa raíz, no tenemos falta de profundidad de raíz. Necesitamos ser como este bambú japonés, profundizar en la palabra de Dios para poder resistir la prueba, para poder resistir el problema matrimonial, para poder resistir los problemas de la iglesia, para poder resistir los problemas y las situaciones y las cosas climáticas que estamos viviendo, para poder resistir este tiempo final que nos espera a nosotros los cristianos antes de la venida del Señor. Entonces necesitamos profundizar y revisemos que la palabra no esté cayendo y que no tenga, que esté cayendo, pero que a lo mejor no estamos no teniendo raíces, y por eso nos alejamos de las cosas de Dios, y lo que Dios quiere es que nos acerquemos. Vamos a ver esta tierra, quiero avanzar porque el tiempo está corriendo, entre espinos, amén, y dice la palabra del Señor, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Y qué pesar con todas aquellas personas, hermanos, porque hasta pastores he visto, de que viene la riqueza, vienen los placeres, te entregan al trabajo, 3, 4, 5 trabajos, viene la avaricia, viene la codicia, viene la abundancia, y se olvida, y entonces esto ahoga la palabra y se alejan de las cosas de Dios, dejan de servir, porque hay más tiempo para el carro, más tiempo para la casa, más tiempo para cuidar, están en sus ocupaciones, pero no se han dado cuenta que está el enemigo usando esto para robar y ahogar la palabra y poderlos hacer morir, meterlos entre esos espinos, y pronto van a la iglesia de vez en cuando, aparecen de vez en cuando, o cada 3 meses, o cada mes o cada 20 días, y no puede ser así, porque los afanes y la ansiedad y los placeres y las cosas que les atraen de este mundo los hacen alejar de la presencia de Dios. Y eso dice la palabra de Dios, que el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Hermanos, gloria a Dios por el tiempo, por lo que hemos y lo que tenemos. Gloria a Dios por esos carros, por esa casa, por esa ropa, por ese dinero, por ese trabajo, por esa empresa. Y yo conozco hermanos empresarios y conozco familias que tienen y saben tener, otros no saben tener, y usted ve que todo esto lo
no han sabido tener y han venido, la palabra ha sido ahogada. Después de servir ya no sirven, después de predicar ya no predican, después de evangelizar ya no evangelizan, después de ganar almas ya no las ganan, ni aún sus vidas se les ve fruto. ¿Por qué? Porque se les está viendo prosperidad en otras cosas, pero no en lo eterno. Y necesitamos pedirle al Señor que nos dé balance para poder tener las riquezas con sabiduría, para que lo que venga a nuestra mano lo podamos manejar con sabiduría, hermano. Que gracias a Dios, a veces Dios nos pasa por procesos, pero cuando nos llega la bendición, decirle, Señor, yo te voy a bendecir con mis bienes, yo voy a estar en la casa y este carro, esto lo voy a usar para el beneficio de tu obra. Tú me diste esta computadora, la voy a usar para trabajar en el reino de Dios. Tú me diste este mejor teléfono, lo voy a usar para llamar las almas. Voy a orar por alguien, voy a edificar a alguien, voy a motivar a alguien, le voy a mandar un texto, voy a orar por esa persona a través del teléfono. Que no ese teléfono de último modelo no sea solamente para fotos y para cosas y para estar mirando y olvidarse de la palabra. No, todo eso lo debemos de usar para la gloria de Dios y que las riquezas y lo que Dios nos da, las abundancias, no ahogue la palabra del Señor. Seamos sabios e inteligentes y pidámosle al Señor que esos afanes de este siglo no nos engañen y que nos volvamos infructuosos. Que cuando antes dábamos fruto, ahora ya no estamos dando fruto. Entonces levántate si tú eres uno de ellos y revisa si la palabra está en el camino, si la palabra está en pedregales, si la palabra está entre espinos. Y la última tierra, que es lo que Dios quiere, que eso caiga en buena tierra, que esa semilla caiga en buena tierra, que esa palabra caiga en buena tierra. Y tengo una plantita aquí que precisamente la compré para ponerla en mi cocina, pero yo sé que como tengo la pantalla no me la van a ver mucho, pero la metí aquí y aquí la tengo. Mira, era chiquitita, era bien pequeñita, le puse una tierrita y la puse en una materita así bien bonita, y tengo este arbolito porque no se ve como muy bien, pero lo voy a tratar de poner aquí, y mira lo bonito que está. Esta plantita la puse bien chiquitita, le puse buena tierra, y cada vez que paso por mi cocina yo le echo agüita, le hablo y la toco y está lo más de lindo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros en esta noche seamos esa buena tierra, que seamos ese arbolito, que estamos siendo cuidados, así como lo tengo yo cuidadito y lo tengo ahí puesto para que sirva de ejemplo para este tiempo del sembrador. Amén. Y el que cae en buena tierra es el que oye y entiende la palabra de Dios. Y en esta noche, cuando yo ore, yo quiero pedirle al Señor que usted, cada vez que oiga la palabra de Dios en este 2025, usted oiga la palabra y la entienda. No que sea como la que cayó en el camino, que la oyó y no la entendí. No la entienden. Hay gente que no entiende. No lo entienden, no diezman porque no entienden, no van a la iglesia porque no entienden, no conocen la revelación del nombre porque no entienden, no ofrendan porque no entienden, no conocen las verdades y las cosas secretas, como dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Hay secretos en la palabra del Señor. No pueden ser justos porque no entienden, no pueden perdonar porque no entienden, no pueden amar al prójimo porque no entienden. Eso es lo que vemos en el camino, ¿sí? Y así las otras tierras, pero la buena tierra entiende la palabra, obedece, oye la palabra, primero la oye, tiene fe. Este que tiene buena tierra, oye, pero tiene fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Él la oye, la entiende, la obedece, la practica. Son como lo hicieron los discípulos, que ellos, esta tierra representan a esos discípulos. Ellos oyeron la palabra, la entendieron, la creyeron, la obedecieron, actuaron, fueron, predicaron, testificaron, sirvieron y dieron mucho fruto los discípulos. Ellos dieron y dejaron evidencia de que esa semilla de la palabra de Dios hizo efecto en tu corazón. Los discípulos antes peleaban, antes tenían odio, antes peleaban entre ellos, tenían rencor, buscaban el puesto y la posición, eran marginados. Usted puede ver muchas actitudes feas, porque hasta Pedro tuvo mal testimonio con su temperamento, negaba al Señor, era doble.
Tomás era incrédulo y Judas traicionero y todo esto, pero mira que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, su vida fue cambiada. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo allá en el aposento alto, su vida fue diferente. Ellos ya no eran los mismos peleones, los mismos majeñados, no, ellos recibieron la palabra, sus vidas cambiaron, porque cuando lo eterno toca lo interno, se nota lo externo. Y eso pasó con los discípulos. Entonces ellos fueron esas primicias de esa semilla que era la palabra de Dios sembrada en sus corazones. Y ellos entendieron. Por eso dice el última tierra que dice más, el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Cuando usted vea que no entiende alguna cosa y está fallando en el amor, está fallando en la paciencia, cuando usted falla en la bondad, cuando usted falla en la fe, cuando usted falla en todo esto, el fruto del Espíritu, revise qué está pasando en su vida. Y si usted está bien, diga, oh, gracias a Dios, tu palabra está en buena tierra. Pero si no, tiene que revisar y así como yo esta plantica, cuando la veo que la está bajando, que la toco y que está seca, yo voy y le pongo agüita. Entonces hay que meterle alabanza, hay que meterle adoración, hay que meterle más oración, hay que meterle ayuno para que esa plantita esté dando ese crecimiento. Y dice que oye la entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué lindo cuando uno ve a las personas dando fruto, cantando, alabando, sirviendo, dando testimonio, ayudándose unos a otros, visitándose unos a otros, orando los unos por los otros, orando y tienen temor, echan raíces. Estas personas que están con buena tierra tienen buenas raíces. Uno los ve pasando por las cosas más tremendas en el matrimonio y ahí están fuertes y antes agarran a otro y lo ayudan en su tiempo de vendaval o de tormenta, y dice, tú y yo podemos, y se motivan. Entonces se ve el servicio, se ve el fruto, se ve, hermano, ¿qué más hay que hacer, pastor? Se les nota ese entusiasmo, se nota esa alegría, se nota en su temperamento, en su gozo, en su alegría, en su paciencia. Ya no los ve uno impacientes, ya los ve uno con una sonrisa, ya son amables, son gentiles, porque eso dice la palabra de Dios, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Entonces, ojalá que todo eso es buena tierra, buena tierra. Uno ve la buena tierra cuando hay reverencia a la casa de Dios, cuando hay devoción a la casa de Dios, cuando hay devoción para hablarle a las sanas. Uno nota cuando la palabra de Dios ha caído en buena tierra porque la gente tiene reverencia, la gente tiene conocimiento, tiene más sabiduría, es más prudente para hablar, hay discernimiento para cuando hablan con las personas, se les nota la convicción de santidad en sus vidas, se les nota la convicción de la palabra, hablan la palabra con de nuevo en sus corazones, se les ve que germinan, que hay propósito, y es esa tierra, hermana, la que representa a las multitudes hoy en día. Después de los 12 discípulos, durante esos 2000 años, nosotros podemos ver millones y millones de personas que han aceptado las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, gracias a Dios por esta bonita tierra, hermanos, amén. Porque allí cuando estábamos leyendo las de Pedregales que reciben, hay emoción, no hay raíz, no hay profundidad. En los espinos vemos que ellos están convencidos, pero no están convencidos. Entonces, pregúntate en esta noche, ¿estoy convencido o estoy convertido? Amén. ¿Están los afanes de la vida ahogando la palabra o estoy en buena tierra como en el cuarto corazón, que tengo raíces, tengo profundidad y doy buen fruto? Entonces, hágase esa pregunta en este momento y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, yo quiero que tu palabra, Señor Jesús, haga efecto en mi vida y que yo pueda agarrar esa semilla y que dé fruto por doquier, que yo pueda, Señor Jesús, ser como aquellos hombres que escucharon tu palabra y han hecho tantas cosas para el reino de Dios, que tu palabra en esta noche haya caído en buena tierra. Y vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle, Señor, ayúdanos, Señor, a tomar y a ser representantes de tu palabra en la tierra, que seamos esa buena tierra en toda nuestra manera de vivir, que seamos santos como Él es santo, que
que busquemos, hermanos, la santidad, porque sin ella no lo vamos a poder ver, que si hay que tenemos que hacer transformaciones en nuestra vida, que nos ayude a hacerlo, hermanos, para que podamos dar fruto. Si usted no está dando fruto en la iglesia, si usted no está dando fruto en su casa, si usted no está dando fruto en su matrimonio, toca pedirle al Señor que le ayude a hacer esa buena tierra, que le dé las vitaminas, los nutrientes, los minerales que usted necesita para que usted pueda responder a la palabra de Dios. Porque sabemos que si nosotros obedecemos sus leyes y sus mandamientos, nosotros vamos a poder, hermanos, representar el reino del Señor en la tierra. El Señor dice allí en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame a guardar esta semilla de la palabra de Dios. Yo quiero guardar tus mandamientos y tus estatutos en mi corazón. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras, eso está hablando de esta semilla, y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y será hecho. Y Mateo 9:30 dice, y al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues a la mies del Señor, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor quiere que usted y yo seamos esos sembradores de las buenas nuevas de salvación. Por esto, hermanos, Él quiere que esta semilla quede en su corazón para que usted sea también un discípulo más para ir a pregonar las buenas nuevas de salvación. El hecho de dar fruto va a ser, hermanos, que este evangelio siga extendiéndose, hermanos, que donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, la misión sea cumplida y el propósito, la palabra que cayó en buena tierra tiene propósito. Entonces usted y yo tenemos un propósito y es de predicar las buenas nuevas de salvación, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hermanos. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo quiero invitarte en esta noche para que allá en el lugar donde usted se siente, o está acostado, o está sentado, donde quiera que usted esté, levante las manos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender las verdades del reino, los secretos del reino que se encuentran en esta semilla preciosa y sagrada. El problema no es la semilla, el problema es la tierra. Que el Señor nos ayude a hacer buena tierra en esta noche. Amén, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, levantamos nuestras manos, Señor Jesús, y con esta palabra preciosa, que es tu semilla, Señor, queremos, Señor Dios mío, orar por cada persona, por cada familia de la tierra, Señor, que ha escuchado esta reflexión del sembrador, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a recibir, Señor, esta semilla en nuestro corazón, a arrepentirnos, a buscarte, Señor, a cambiar, Señor. Y en este momento te pedimos, Señor Jesús, que vengas, Señor, a nuestro terreno, Señor, y quites todo la maleza que haya, Señor Dios mío. Si hay pedregales, si hay espinos, si hay situaciones, Señor Jesús, que no han dejado que tu palabra dé fruto, Señor, te pido en este momento, Señor Jesús, que seas sanando nuestra tierra, Señor, para que las semillas de tu palabra, Señor, caigan, Señor, y podamos dar buen fruto, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, si hemos oído tu palabra y nos hemos olvidado, o a lo mejor nos hemos cansado de escucharla, o a lo mejor hemos torcido la boca, nos hemos salido de la iglesia, o a lo mejor nos cansamos de escuchar tu palabra, Señor, y preferimos ver películas, preferimos ver libros, preferimos escuchar solo canciones, pero tu palabra la hemos dejado a un lado y por eso no hemos echado raíces. Señor, ayúdanos a revisar cómo está la lectura de tu palabra, Señor, ayúdanos a revisar cómo está la obediencia a tu palabra, Señor, ayúdanos a revisar cómo está la memorización de tu palabra, ayúdanos a revisar, Señor Jesús, cómo está, si estamos pregonando tu palabra, Señor, si estamos cumpliendo, Señor, todos esos mandatos divinos, Señor, como es asistir a tu casa, como es predicar el evangelio, como es de ganar almas, Señor, como es de predicar las buenas nuevas de salvación, Señor, como es testificar, Señor, como es adorar, como es alabarte, Señor, como es interceder, orar, Señor Jesús, y permanecer, Señor Jesús, y que tú estés y tu reino esté en medio de todo lo que se trate, nuestro diario vivir y nuestro calendario, Señor.
Te pedimos, Señor Jesús, que seas ayudándonos, Padre Celestial, Señor, en tu divina y perfecta voluntad, Señor Jesús, enseñándonos a vivir para ti, Señor, enseñándonos a retomar, Señor, ese camino correcto, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a vivir contigo en nuestro corazón, no servirte de lado, Señor, ni a un lado, Señor Jesús, sino ni estar junto al camino, Señor Jesús, sino estar contigo en el camino, Padre amado, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Sabemos que si nosotros tenemos esta palabra en nuestro corazón, vamos a dar fruto, vamos a hacer de bendición en la tierra, vamos a hacer de bendición en el matrimonio, vamos a hacer de bendición en la iglesia, vamos a hacer de bendición con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros familiares, Señor, y todo nuestro entorno va a cambiar, Señor. Si queremos ver el mundo transformado, Señor, necesitamos, Señor, echar raíces, Señor, fuertes, Padre amado, Señor, para estar fuertes en el día que viene, que son días difíciles, Padre, Señor. Ayúdanos a reconocerte en todo lo que hagamos y que todo nos salga bien, Señor. Que aprovechemos bien el tiempo, Señor Jesús, porque los tiempos son malos, Padre amado, pero si estamos enraizados, Señor, vamos a crecer y vamos a poder ayudar a fortalecer el bosque espiritual de la familia eterna, Señor, que aunque vengan esos ríos, vendavales, truenos, vamos a poder estar parados, Señor, y cuando tú vengas nos encuentres, Señor, dando frutos, Señor, al 100%, Señor, en todo lo que hagamos, Padre amado, Señor. Bendice cada hogar, cada sacerdote, cada madre, cada bebé, cada joven, cada niño, Señor, cada anciano, Señor, cada familia, Señor, y que podamos agradarte, Señor Jesús, y podamos seguir pregonando las buenas nuevas de salvación, así como en esta noche esta palabra ha sido lanzada, ha sido sembrada, Señor, y esperamos, Señor Jesús, que esto dé fruto, Padre amado, que la gente abra sus redes sociales, abra sus canales de YouTube, abra sus WhatsApp y todas sus plataformas y pregonen esta palabra, Señor, con su voz, lean la Biblia, Señor, puedan dar testimonio y que ganemos a muchos para el reino. En el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir teniendo mente de reino, Padre amado, porque eso fue lo que tú nos enseñaste, sembrando la palabra para poder enseñar las maravillas del reino, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.